Hola, hola, soy Solange Tovar y ya me encuentro aquí en nuestro episodio número 14 de estos audios digitales que compartimos en nuestras redes sociales y nuestra página web. Bueno, no lo pudimos publicar el día miércoles, así que las disculpas del caso porque nos encontrábamos viajando, pero ya nos encontramos en la ciudad de Miami, siempre dispuesta para la obra, para todo lo que Dios, ¿cierto?, está haciendo en nuestra vida y en nuestro ministerio. Así que desde la distancia saludamos nuestra tierra, a tanta gente y a estos 18 países que nos escuchan en diferentes, ¿cierto?, plataformas digitales. Y la verdad que estamos muy bendecidas, muy contentas. Y te quiero compartir un episodio que de verdad tiene que incomodar nuestro corazón, nuestra forma, nuestra mente y nuestro espíritu. Usted sabe que siempre tratamos de compartir de una forma simple, sencilla, directa, pero lo más importante que sea directa a nuestro corazón. Amén. Y quiero rescatar este personaje bíblico de Jacob, porque el título de hoy es Tu comodidad me incomoda. Escucha bien, iglesia. Tu comodidad me incomoda, ¿ok? Vamos a leer un episodio donde muchos de nosotros lo hemos podido interpretar y hemos podido quizás escuchar en diferentes predicaciones sobre Jacob cuando lucha, ¿cierto?, con el ángel de Peniel y, ¿cierto?, lucha por esa bendición que necesita ver en su vida. Quiero que busques ahí Génesis 32 y después nos vamos a ir más adelante, vamos a desglosar un poquito la historia. Y vamos a leer el versículo 25 cuando Jacob se encuentra con el ángel y lucha con él. Dice, cuando el varón vio que no podía con él, escuche bien, voy a leer un versículo antes para que se entienda la historia. Génesis 32, 24. Así se quedó Jacob solo y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del anclaje, dice, del su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y le dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Mire qué tremendo, ¿no? Esto está tremendo. Así que quedó Jacob solo y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía, ¿cierto?, salirse de Jacob, dice que tocó el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Había una promesa, iglesia, sobre Jacob. Había promesa del Padre sobre la vida de Jacob y aquí quiere decir que antes de ver esa promesa, de todo lo que pasó hasta el capítulo 32, Jacob, ¿verdad?, tuvo que haber una lucha, tuvo que haber una acción, tuvo que haber algo para que provocara esta bendición, porque si usted sigue leyendo más adelante, dice que el varón le preguntó, ¿verdad?, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió Jacob, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios, mire qué tremendo, y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre, y el varón le respondió, ¿por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. Entonces Jacob, dice, el nombre de aquel lugar lo llamó Peniel, porque vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Por eso el título de hoy, iglesia, a veces vamos a tener que salir de nuestra zona de confort, de nuestra comodidad, ¿verdad?, para ver la promesa de Dios cumplirse en nuestro ministerio, en nuestra vida, en todos nuestros proyectos. Por eso el título de Tu comodidad, ¿verdad?, me incomoda. Porque aquellos que somos seguidores de Cristo, aquellos que entendemos el propósito de Dios en nuestra vida, sabemos que iremos a más, a más. Mire qué tremendo. Y vamos a regresar a Génesis para leer un poquito de la historia de Jacob. ¿Y por qué hablo de esta lucha? Porque si vamos resumiendo su historia, desde el vientre, en Génesis 25, habla, ¿cierto?, el Señor del vientre de Rebeca. Dice que, capítulo 25, versículo 22, dice, y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue Rebeca, ¿cierto?, a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, dos pueblos serán divididos desde tus entrañas, en él un pueblo será más fuerte que el otro,
y el mayor servirá al menor. Mire qué tremendo, tremenda promesa de estos mellizos, ¿cierto? Jacob y Esaú. Y tremenda promesa, ¿cierto? Desde su vientre. Pero todos sabemos que en el camino, ¿verdad? Fueron pasando cosas y a mí me llama la atención y este versículo el que me ha hecho hablar de tu comodidad, porque dice que en el versículo 27, pero más adelante de Génesis, 25 de Génesis, dice, y crecieron los niños, y está hablando de Jacob y Esaú. Esaú, ¿cierto?, fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. ¡Wow! Quizás se fueron criados diferentes. Uno era de un aspecto, ¿verdad? Dice que uno era rubio y el otro era velludo. Y bueno, han sido hermanos mellizos, pero, ¿cierto? Estaban actuando y trabajando de forma diferente. Y mientras Esaú era un hombre de campo, ¿verdad? Experto quizá en la casa, copiando un poco lo que era quizá su papá en su momento, ¿cierto? Y viene quizá el preferido, quizá digamos, no, quizá no era preferido, pero la Biblia destaca que Isaac amó a Esaú, ¿cierto? Porque comía de la casa y que Rebeca amaba a Jacob. Entonces había una diferencia en estos dos hermanos. Ahora, ¿qué pasa en el camino? Y que todos conocemos que Esaú vende su primogenitura, después Jacob engaña a su padre, ¿verdad? Por el consejo de Rebeca, ¿verdad? Y que finalmente termina, es enviado porque tuvo que salir, ¿cierto?, a tierra lejana, pero el Señor aún así, en este episodio de la vida de Jacob, donde hay problemas, donde engaña a su padre para recibir la bendición, le habla de que estará contigo y que lo va a bendecir. Y eso lo podemos encontrar en Génesis 26, cuando Jacob, ¿cierto?, escapa a la tierra donde está su parentela en Gerar. Y mire lo que dice aquí en versículo 3. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo, te bendeciré, porque a ti y tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que le hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Amén, qué tremendo, qué tremendo. Y así viene desarrollándose la historia de este Jacob, que sin duda había promesas sobre él, había una condición, ¿verdad? Había una descripción de estos dos hermanos tan diferentes, pero él mostraba una quietud, ¿cierto? Y que quizás quiso ganar esa bendición de su padre, esa bendición que con mentira, ¿cierto?, la tuvo sobre él, una bendición con mentira que la tuvo sobre él de una forma fácil. Y base a eso, él tuvo que finalmente salir huyendo porque su hermano se enojó, se levantó contra él por haberle robado la bendición, porque recuerde que este padre ya se sentía mal, se sentía, ¿cierto?, que estaba quizá en su muerte, en su lecho, y la verdad, cuando quiso entregar la bendición, se le daba al hijo mayor. Pero había una promesa de Jehová en estos hijos que el mayor serviría al menor. Bueno, Abraham era el hombre de la promesa, padre de Isaac, ¿cierto?, padre de Jacob y Esaú, y así tenía que cumplirse en la descendencia la historia. Pero Jacob huye porque engaña a su padre, su hermano se entera, se va a tierra lejana, pero aún en esa cierto episodio, circunstancia de su vida, Dios lo tuvo que sacar de su comodidad, y la comodidad era estar quieto en la tienda. Y después viene toda la historia que ustedes saben, donde tiene la bendición de su padre, ¿cierto? Huye de Saúl y después va a tierras lejanas y el Señor, ¿verdad?, le da esposa como Raquel, como Lea, y le habla de su descendencia. Y ahí, cuando viven todo esto, Dios, ¿cierto?, se le aparece a Jacob en Betel
y le dice: he aquí contigo te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traer esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho. Y usted sabe la historia, qué tremenda, porque Jacob tuvo que luchar después de esto, tuvo que salir de su comodidad, tuvo que salir de estar ahí quieto, ¿verdad? De presentarse con los familiares de Labán, que primero luchó, ¿cierto? 7 años para casarse con Raquel, 7 años finalmente le dieron a Lea como esposa, después 7 años más tuvo que trabajar para tener a Raquel, y bueno, y así fue creciendo su descendencia, ¿cierto? Fue creciendo su casa, pero se dieron cuenta que después de estar quieto, ¿verdad? Ahí en su tienda con su madre, él fue amolestado, o sea, fue sacado. Ya sea la circunstancia que fue sacado de su tierra, tuvo que trabajar duro. Por eso, iglesia, muchas veces vamos a tener que salir de nuestra comodidad, ¿verdad?, para ver la promesa cumplirse. Sin duda, todo el trayecto de Jacob con sus hijos, con sus esposas, ¿cierto?, fue creciendo. Todo este trato con Labán, que cierto que lo engañó y que no le pagaba lo que correspondía. Después viene un Jacob que huye de Labán, ¿verdad?, que se levanta, ¿verdad?, entre su mujer y sus hijos, y sale del lugar porque ya estaba cansado, ¿cierto? Y Jacob tuvo que engañar a Labán para poder irse, para poder huir. Y bueno, viene a este desierto con su familia, y Jacob sabía y tenía temor porque tenía que preparar este encuentro con Esaú, su hermano, en el cual se escuchaba y se murmuraba, ¿cierto?, que el hermano estaba levantándose. Incluso dice la Biblia, Jacob tuvo un gran temor y se angustió, y dice que destruyó el pueblo que tenía consigo, las ovejas, las vacas, los camellos, los campamentos, y porque venía, ¿cierto?, Esaú contra el campamento que ellos estaban armando en el camino. Entonces todo esto viene a nuestra vida, iglesia, para recordarnos que si hay promesa en nuestro ministerio, en nuestra vida, en nuestra familia, se va a cumplir cuando tú y yo salgamos de nuestra comodidad. Cuando tú y yo entendamos que ser hijos de un rey, que ser hijos de Dios, tenemos que ser servidores y tenemos que servir a otros, tenemos que servir en diferentes áreas de nuestra vida, y tenemos que salir de esa zona de confort que no nos permite avanzar y ver más. Qué tremendo. Mire, después de todo esto, ¿cierto?, de este vientre, de esta primogenitura, de esta circunstancia que finalmente Dios saca a Jacob de su comodidad, ¿verdad?, para ir por el desierto, para ir a tierras lejanas, para trabajar, ¿cierto?, sin sueldo, incluso para tener una esposa, y después es engañado como él también engañó a su padre. Entonces es engañado y tiene que trabajar 7 años más para la siguiente esposa que él amaba, que era Raquel, ¿verdad? Y aún así se va al desierto, tiene que engañar a su suegro Labán para poder salir de ahí, porque él veía que ya estaba atado, que no veía la bendición, que estaba atado ahí bajo el yugo de su suegro, hasta que Jacob no viene, ¿cierto?, y se mueve y lucha con este ángel de Peniel, no puede ver la promesa y la victoria. Y después de todo eso, de esta bendición maravillosa que pone el ángel de Peniel sobre él, porque además le cambia el nombre, le dice: te llamarás Israel. Jacob, para los que no saben, significa bíblicamente engañador, entonces le cambia el nombre y viene la bendición sobre él. Después viene también la reconciliación entre Jacob y Esaú, y eso es tremendo. Por eso es importante, iglesia amada, que podamos entender que Dios es el dueño de nuestras vidas, que Él es el que envía, Él es el que nos sostiene, Él es el que ¿verdad?, nos ayuda a todo lo que queramos hacer, y que Él nos envía a hacer, porque realmente, iglesia, vemos tantas situaciones, vemos tantos lugares y vemos a tantas personas acostumbrarse
a esa comodidad. Amén. Y mire, tenemos que reflexionar en la historia de Jesucristo. Jesucristo no solamente padeció por nosotros, sino que todo el trayecto de su ministerio, desde que nació hasta el día que fue crucificado en aquella cruz, tuvo que padecer cosas. Primero, porque fue perseguido desde el vientre, ¿verdad? Segundo, porque creció como cualquier persona, cualquier humano, ¿cierto? Bajo sus padres, su papá era carpintero, el papá humano José, el que le enseñó quizás muchas cosas. Y después, en este ministerio que toma ya grande, cuando es bautizado en las aguas y se es manifestado el Espíritu Santo, un ministerio que tampoco fue fácil, donde murmuraron, quizás cuando fue atribulado. Entonces, si nosotros miramos realmente la historia de Jesús, la vida de Jesús, para Él no fue fácil y Él murió de la forma más deshonra, ¿cierto? Más cruel y además en burlas y de tantas cosas que tuvo que padecer. Y a veces nosotros, siendo nada, ¿verdad? Creyendo que lo natural nos posiciona, que lo natural nos da título, que lo natural, ¿cierto?, nos levanta, que lo natural nos da una posición, no siendo nada, nos creemos tanto en la vida y nos quedamos tan cómodos con lo que estamos viviendo en lo natural que olvidamos que aquel que dio la vida por nosotros tuvo que padecer tanto. Y nosotros nos asustamos cuando viene la opresión, ¿cierto? Un poquito, cuando viene la enfermedad, cuando viene quizá la escasez, cuando viene la dificultad, cuando viene la murmuración, cuando viene la prueba, cuando viene el desierto, cuando vienen tantas opresiones que las tinieblas levanta contra los hijos de Dios, nos asustamos por tan poquito, cuando realmente Jesús vivió cosas tan grandes como las que tuvo que vivir por dar su vida por ti y por mí. Por eso, iglesia, medita y reflexiona en esta historia de Jacob, ¿verdad? Estos gemelos en el útero de Rebeca, ¿cierto? Esaú, donde desde el vientre ya eran bendecidos porque el Señor así lo había establecido, que iban a ser dos naciones y que el menor serviría al mayor sin duda, pero estaba esta lucha constante donde estos dos hermanos crecieron juntos, ¿verdad? El padre amaba más a Esaú, la madre amaba más a Jacob, pero uno era un hombre de campo, ¿verdad? Un hombre de lucha, y el otro era un varón quieto que habitaba habitualmente en tiendas, pero que Dios tuvo que remover por esta circunstancia, por esta bendición que no le pertenecía, pero que le roba a su hermano Esaú, ¿verdad? Y lo tuvo que sacar de esa comodidad, lo tuvo que llevar al desierto donde Dios le habla y le promete lo que vendrá, porque será la descendencia, ¿cierto?, que le había prometido a Abraham. Y así, imagínense, tuvo que pasar tantas circunstancias, salir de su comodidad, luchar por la esposa, trabajar por una esposa, y cuando se cumplen esos 7 años de trabajar por una esposa, le fue negada la esposa que él amaba, porque se dice en la Biblia que él amaba a Raquel, trabajó 7 años más por esa esposa. Entonces ahí nos dice la palabra de Dios que a Jacob no fue fácil su historia, que no fue fácil llegar a la bendición que Dios había establecido, y sin embargo obtiene su esposa, ¿cierto?, obtiene sus hijos, la descendencia que va creciendo bajo Jacob y sus esposas, ¿verdad? Y después engaña a este suegro que no lo dejaba ir, a este suegro que quizá, digámoslo en idiomas actuales, le sacó, ¿cierto?, el jugo a Jacob, ¿cierto? Se hizo rico del esfuerzo, del sacrificio, y toma Jacob, ¿cierto?, a toda su familia para huir, con este temor además de su hermano Esaú, porque lo odiaba, porque estaba herido por todo esto y porque estaban anunciando, ¿cierto?, que sí, que la muerte, que no iba a descansar hasta que lo matara y se hiciera justicia. Y sin embargo dice que Jacob lucha con este ángel de Peniel, ¿cierto?, y se levantó en una noche, ¿cierto?, tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas y a sus 11 hijos, ya tenía 11 hijos, mire,
y pasó, ¿cierto?, el vado de Jacob y los tomó, pues, y hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Y dice que en esa instancia Jacob queda solo y luchó con el varón que rayaba el alba. Y cuando este varón, ¿cierto?, vio que no podía, que tocó el sitio del encaje y su mulo se desguyuntó. Imagínense el dolor que debe ser eso, imagínense el muslo de Jacob mientras luchaba con él. Y le dice y le habla y es determinante a decir, no te voy a dejar, ¿verdad? No te voy a soltar hasta que me bendigas. Entonces, tenemos que salir de nuestra incomodidad, ¿verdad? Para que podamos ver la promesa. Por eso hoy este título, episodio número 14, tu comodidad me incomoda. Me incomoda ver, iglesia, y te lo digo con mucho amor, con mucho respeto, que a veces el Señor nos pide tan poco y no podemos obedecer. Que a veces el Señor nos demanda ser servidores de Cristo aquí en la tierra y no podemos ni siquiera parecernos un poquito a Él. A veces el Señor nos demanda tiempo para poder relacionarnos, para poder escucharlo, para poder ser guiados por Él y el tiempo se nos pasa en las cosas naturales, en la vida diaria, ¿verdad? Sin embargo, en las cosas cotidianas olvidamos que lo más importante de estar aquí en la tierra es la relación con el Espíritu Santo porque somos prestados a esta tierra y un día iremos, ¿cierto?, a aquella tierra donde Él fue a preparar morada para nosotros. Entonces, sal de tu comodidad, sal de tu comodidad, porque yo creo que en esta noche ya, ¿cierto?, lo que nos incomoda, lo que le incomoda al Espíritu Santo, lo que le incomoda a Jesús, lo que le incomoda al Padre, es tu zona de confort, tu comodidad. Si tú sigues en tu comodidad y te quedas quieto, como esta historia de Jacob, nunca verás la promesa que Dios puso sobre ti, sobre tu descendencia, sobre tu ministerio y sobre tu vida. Amén. Qué tremendo. Aquí hay algo que entender. Yo creo que todos nosotros podemos tener la elección de escoger, ¿verdad? Para seguir avanzando o para detenernos. Y segundo, yo creo que todos nosotros tenemos que tener la disposición de dejarlo todo por amor a Cristo. No hay otro acto más bello que dejarlo todo por amor a las almas, dejarlo todo, ¿cierto?, por amor al servicio y no tengamos que pasar quizá estas luchas, porque a veces por ser desobediente, ¿verdad?, por ser quizá hacer las cosas a nuestra manera y quizá también en nuestras fuerzas naturales, tenemos que vivir esta misma lucha que Jacob tuvo que experimentar con el hombre, con el varón, con el ángel de Peniel, como lo describe la Biblia. Amén. Jacob tuvo que salir de su quietud, de su comodidad. Iglesia amada, la iglesia de Jesucristo tiene que salir de su zona de confort. Amén. La iglesia de Jesucristo tiene que entender que estamos de paso en esta tierra y que vamos a ir a una vida eterna. Que ojalá el Señor nos evite todo este proceso que tuvo que vivir Jacob, ¿verdad? Desde el vientre estuvo luchando, pero primero después, en un tiempo de su vida se acomoda, se queda quieto y no ve bendición, no ve la promesa, ¿verdad? Hasta que Dios lo tuvo que mover de esta manera para trabajar, para luchar, para caminar, ¿cierto? En el desierto, hacer familia, ir a tierras extranjeras para hacer familia y después luchar por su promesa y cambiar su nombre. ¿Por qué? Recuerde que el nombre de Jacob significaba engañador y, ¿cierto? Este ángel le dice, desde ahora te llamarás Israel, porque es el nombre donde hay bendición, es la tierra donde hay bendición. Y qué tremendo lo bonito que Jacob habla después en este capítulo 32 de Génesis, porque dice, cara a cara he luchado con Dios. Mire cómo lo describe. Y llamó todo ese, ¿cierto?, ese lugar Peniel, y dice, porque vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Eso quiere decir que cuando vio la promesa, cuando después de este encuentro que quizás doloroso, imagínense cómo debió ser ese tema de su muslo, ¿verdad? Cuando vio todo esto, él pudo decir, fue librada
mi alma, porque estaba viendo lo que Dios había prometido, porque estaba siendo libre de todo lo que había pasado, ¿verdad? Y estaba luchando no solamente por él, sino por su descendencia. Qué tremendo. Ya se nos acabó el tiempo. Qué tremenda historia. Estúdiele un poco más en su casa, de Génesis 25 al 32, y se va a quedar maravillado. Yo sé que hay mucho más que sacar ahí, pero lo más importante, iglesia, que tienes que salir de tu comodidad. ¿Para qué? Para ver la promesa de Cristo cumplirse en tu vida. Es algo que nosotros estamos viviendo hace 2 años. Salimos constantemente de nuestra comodidad para ver, ¿verdad?, la promesa del Señor en nuestras vidas. Y cuando queremos hablar de esta comodidad o esta zona de confort, muchas veces será dejar tierra, tu país, quizás, tus proyectos para vivir los proyectos y el plan perfecto del Señor. Amén. Quiero que cierres tus ojos allí donde te encuentras en esta semana, la primera semana ya de agosto, y vamos a orar. Padre, gracias, porque nos regalas un episodio más de estos audios digitales, donde el título es, Señor, tu comodidad me incomoda, Señor. ¿Cuántas veces hemos podido sentir, Señor, que te hemos fallado, Señor, que no hemos sido obedientes, que nos excusamos en tantas cosas cotidianas, en cosas naturales, en cosas de este mundo, en cosas de esta vida, pero no recordamos, Señor, que tú nos tienes preparado, ¿cierto?, allá una morada diferente, algo eterno, Padre. Señor, sácanos de nuestra comodidad, sácanos, Señor, de nuestra naturaleza, sácanos, Señor, de nuestra personalidad, quizá incluso formas de pensar y pensamiento. Trae lo sobrenatural a nuestra mente, Señor, a nuestro espíritu y principalmente a nuestro corazón, porque creemos, Señor, que cuando confiamos, Señor, en ti, en tu palabra, cuando confiamos en tu promesa, cuando confiamos que caminamos, Señor, con tu presencia y no con nuestras fuerzas, ¿cierto?, naturales, Señor, veremos la promesa cumplirse en la vida de cada uno de nosotros. Padre, gracias por este episodio de Jacob, por esta historia de Jacob. Gracias, Señor, porque nos permite ver que hay diferentes circunstancias en nuestras vidas, que podemos estar en una lucha constante, como también podemos estar en quietud, en esa comodidad, que yo sé que tú no quieres que quedemos, ¿cierto?, estable en esa comodidad. Yo sé que tú siempre nos querrás sacar de esa comodidad para algo más. Gracias, Señor, por esta historia y por todo aquel que nos está escuchando en diferentes lugares, en diferentes países, en diferentes ciudades. Señor, que podamos llegar a esos corazones para que en esta noche de viernes se puedan preguntar, debo salir de mi comodidad, debo salir de mis fuerzas naturales, debo salir de lo habitual que hago cada día, debo hacer algo diferente para poder expandir este evangelio maravilloso, para poder dar esperanza a otros. Señor, yo bendigo a todos esos jóvenes, a todos esos mensajes que nos llegan en diferentes ciudades, Señor, en diferentes plataformas. Les bendigo y declaro sobre ellos que esta palabra, este episodio de podcast, ¿cierto?, número 14, será de bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué tremendo, iglesia. Tu comodidad, recuérdalo. Y cuando alguien se quede quietito, usted dígale ahí, tu comodidad me incomoda. Porque en el camino del Señor, en el camino, ¿cierto?, para que lleguemos un día a la meta, no podemos ser gente quieta, no podemos ser gente que se quede en la zona de confort, ya sea por miedo, ya sea porque no se atreve y porque no le cree a Dios, que lo principalmente son cosas que nos mueven. Primero, tener la elección de escoger y segundo, la disposición de dejarlo todo por amor a Dios. Si estamos en obediencia y activamos nuestra fe, usted verá cosas inimaginables, usted verá promesas en su vida tremendamente maravillosas, porque así es Dios, ¿cierto? Le ha placido de bendecir a sus hijos. Ya nos vamos. Nos escuchamos una próxima semana. De la distancia saludamos a todos aquellos que nos siguen. Ahí recuerden que estamos en las redes sociales Solange Tovar, en la página web solangetovar.com y en el Ministerio de Chile, Identidad de Reino. Así que háganos saber
su mensaje, compártenos, háganos parte de lo que piensa, de lo que cree y también de sus solicitudes de oración. Bendiciones. Nos escuchamos en un audio más. Bye bye. Chao, chao.